tal, curiosos? ¿Cómo están el día de hoy? Espero que se encuentren muy bien. Si eres nuevo en este canal te doy la bienvenida y me presento. Yo soy Itzy y soy una mexicana que actualmente vive en Irlanda, específicamente en Dublín. En mi canal me dedico a darles muchos tips de este bello país, pero en este video específicamente les voy a hablar de precios de alojamiento, cómo moverte, dónde comer, qué lugares visitar y más. Así que si te interesa, quédate a verlo y arrancamos. Vamos a empezar con los aeropuertos. Muy seguramente tú vas a llegar al aeropuerto de Dublín, pero tienes que saber que hay otros 3 aeropuertos internacionales en Irlanda. Estos son Cork, Knock y Shannon. Y bueno, pero vas a decir, ya llegué a Dublín y de aquí cómo me muevo, ¿no? Si quieres ir al centro de la ciudad, te recomiendo que vayas a la zona 15. De ahí salen todos los autobuses que te van a llevar al centro de la ciudad. Pero si vienes en familia, ya sabes, más gente, más maletas y pues todo este rollo y dices, ¿sabes qué? Yo quiero tomar un taxi, te recomiendo que vayas a la zona 3 o a la 20 donde podrás tomar un taxi. Ahora les voy a hablar del alojamiento. Puedes encontrar una noche en un hotel más o menos entre 50 euros y 100 euros y en un hostal entre 20 euros hasta 80 euros la noche. Honestamente, si tú vienes solo, yo te sugiero que te quedes en un hostal, que no te venga a la mente lo de aquella película, la verdad es que no se parece nada a eso. Y también si te preocupa cómo puedes buscar buenas opciones, acuérdate que ya hice un video, te lo voy a dejar por acá arriba, donde les platico qué aplicaciones utilizar para buscar alojamiento y muchas cosas más. Hay diferentes maneras de moverte en la ciudad de Dublín. Vas a poder encontrar el bus, Luas, que es un tranvía, tren y bicicleta pública. Si vas a quedarte más de 7 días, yo te sugiero que obtengas la Leap Card, ya que con esta la podrás utilizar en diferentes transportes. Pero si vas a quedarte menos de esos 7 días o los 7 días, no te preocupes, que hay tickets de 24 horas que cuestan más o menos 10 euros, tickets de 3 días que cuestan 19.50 y tickets de hasta 7 días que te cuestan 40 euros, ¿vale? Para que ustedes se den una idea. ¿Dónde las pueden comprar? En cada estación del tranvía van a ver una maquinita y ahí pueden obtener sus tickets. Si vas a ir a otras partes de la isla, a Irlanda, a conocer como más alejado de la ciudad, yo te sugiero que rentes un automóvil y este te va a salir aproximadamente entre unos 20 y 30 euros por día. Toma en cuenta que el litro de petróleo aquí está a 1,25 euros más o menos. Puede cambiar a la fecha que estés viendo, pero es como para que te des una idea y hagas tus propios cálculos. Ahora les voy a hablar de la comida, chicos. Siempre va a ser mucho mejor si ustedes adquieren sus propios alimentos en el supermercado, obviamente. Anteriormente ya había hecho un video donde les hacía varias compras por menos de 15 euros. Pero yo sé que cuando uno viene a turistear lo que menos quiere es cocinar o pues no se va a quedar fijamente en un solo lugar. Así que toma en cuenta que una comida en un restaurante te va a salir aproximadamente en 15 euros. Algo que yo les recomiendo es el Irish Breakfast, que la verdad es que si quieres salir a turistear con el estómago lleno, va a ser muy bueno. Está bastante completo, cuenta con salchichas, papa, tomates, champiñones, tocino, en fin, frijoles, o sea, de verdad que con eso rindes porque rindes. Pero aquí va un punto a aclarar, porque algunos me van a decir, bueno, pero es igual al English breakfast. Recuerden, chicos, que los irlandeses fueron conquistados por los ingleses hace mucho tiempo atrás. En 1922 los irlandeses se independizaron finalmente y bueno, pues van a encontrar muchas similitudes. Por ejemplo, el Irish breakfast, el té irlandés y el fish and chips. Pero no te preocupes, si tú aún así no estás convencido de qué quieres desayunar o quieres algo todavía más económico, lo que yo te recomiendo es el Irish Roll, que básicamente tiene los mismos ingredientes que puedas encontrar en el Irish Breakfast, pero en un roll. Y ¿saben qué? Lo mejor es que lo puedes encontrar en los Londis de cualquier parte de Irlanda por tan solo 3,50 euros. Y chicos, si ya van a terminar consumiendo comida rápida, no se vayan a las conocidas que pueden encontrar en cualquier parte del mundo. Mejor intenten algo local. Por ejemplo, algo muy irlandés aquí es el Supermax o también tenemos Five Guys. Yo sé que Five Guys no es irlandés, pero está muy bueno y mucho mejor que otras cadenas.
dar los esenciales que no te puedes perder si vienes con poco tiempo. Los Cliffs of Moher, Galway, Kilkenny, que cuentan con paisajes y castillos increíbles y maravillosos. De verdad que han sido locaciones de películas y videos famosas, y ya si tienes como un poco más de tiempo extra, no te puedes perder al norte de Irlanda, The Dark Hatches, que es una avenida que se hizo muy famosa gracias a la serie Game of Thrones. Dublín es pequeño y lo puedes recorrer prácticamente en 2 o 3 días. Y estamos de vuelta aquí en el Phoenix Park. Es uno de los parques más turísticos aquí en Irlanda. Está enorme, hay venaditos, lo puedes recorrer en bicicleta o caminando, pero siento que es una visita que debes de hacer si te llama la atención como convivir con la naturaleza, y tienes que saber que es uno de los parques más grandes. Tiene el doble del tamaño del Central Park, que se encuentra en Nueva York, así que te invito a que lo conozcas. ¡Ay! Se me olvidó también que también muy cerca de aquí se encuentra el zoológico de Dublín. Si te gusta, te llama la atención ver los animalitos, te invito a que lo veas. También tengo un video. No, mejor no lo vayas a ver, la verdad es que no era cuando estaba empezando y no está muy bueno, pero te invito a que vengas a conocerlo personalmente. Ahora sí, adiós. Atrás de mí van a poder ver los venados del Phoenix Park. La verdad es uno de mis lugares favoritos. Me tranquiliza el sonido de la naturaleza, la manera en que ellos conviven con los humanos, me relaja bastante. Y pues ya, vamos a seguir con nuestra aventura. Y a mis espaldas podrán ver el Temple Bar. Es uno de los bares más conocidos aquí en Irlanda y más visitados. Muchos turistas solo vienen aquí a tomarse una foto, así que es una parada obligatoria que debes de hacer si andas por Dublín. Otro tip que te voy a dar es que no te tomes tu primera pinta de Guinness aquí. Siento que hay unos bares más tradicionales donde puedes disfrutar del verdadero sabor irlandés, pero definitivamente tienes que tomarte una foto aquí. Otra visita obligada que no te puedes perder es en esta estatua. Ella es Molly Malone y se cree que si le tocas las boobs regresarás a Irlanda, así que ya sabes qué hacer. Trinity College es una de las universidades más famosas aquí en Dublín. Claro, cabe mencionar que aquí estudió Oscar Wilde y Bram Stoker, y no te querrás perder su bellísima biblioteca que ha servido de mucha inspiración para muchas películas, entre ellas Star Wars. Y si vienes a Irlanda no puedes perderte la oportunidad de probar un 99. Lo puedes encontrar en varias tiendas, pero el reto es comerlo aunque haga frío. Esta es Grafton Street. La verdad es que tiene unas tiendas muy buenas y puedes darte una vuelta si quieres venir de shopping. También encontrarás mucha música en vivo. Estamos en Christchurch, chicos, y honestamente tengo que decirles que esta es una de mis iglesias favoritas. Probablemente la Catedral de San Patricio es como lo más representativo de Dublín, pero a mí me gusta mucho el estilo gótico que tiene esta, la estructura, todo me llama más la atención. Así que no se lo pueden perder. Hemos llegado al final de nuestro recorrido y atrás de mí podrán ver la Catedral de San Patricio. Para aquellos que no lo saben, San Patricio es un personaje, un ícono muy importante en la cultura irlandesa. Así que no te puedes perder de ver esta maravilla. A pesar de que está en remodelación, sigue siendo linda, está recomendable. Y bueno, pues hasta aquí el video del día de hoy. Espero que te haya gustado, que sea de mucha ayuda. Si estás planeando tu viaje aquí a Irlanda, bueno, pues ya tienes bastantes tips. Y si no lo conocías, al menos si te llamó la atención alguno de estos datos, probablemente sea un país que debas añadir a tu lista. No olvides darle like, compartir con tus amigos. Por acá está el botón de suscribirte. No olvides activar la campana de notificaciones para que te avise cuando suba un nuevo video. Por acá te dejo mis redes sociales, Facebook e Instagram. Te invito a que me sigas. Les mando un gran abrazo y manténganse curiosos.